Voy a tomar el tema de la evaluación y es un tema que no es nuevo, que venimos preocupados por este tema, diría de siempre, pero creo que la pandemia le da una oportunidad a una evaluación que no es la calificación. Y entonces, desde esa perspectiva, digo, qué bueno, no que hay pandemia, pero qué bueno que tenemos esta oportunidad de no calificar por el momento y pensar más en una evaluación de acompañamiento, de proceso, de recorrido, de trayectoria, y un poco con Néstor ese fue el espíritu del título, ¿no? Un primer punto de partida es considerar al estudiante como un estudiante protagonista y cambiar un poco el esquema de estudiante activo por el concepto de estudiante protagonista. Los estudiantes activos, uno podría mirar a un estudiante sentado escribiendo y uno dice está activo, pero no está protagonista. Y nosotros pensamos antes de la pandemia, esto no es un tema de la pandemia, cómo instalar esta idea de estudiante protagonista en términos de un sujeto puesto en un contexto, que tiene una trayectoria, que tiene una variedad de intereses, que se maneja con lenguajes multimediales y podríamos seguir descubriendo, pero hay algo que no tiene y que en esto lo vengo diciendo frente a muchas preguntas estos días, que no es alguien autónomo. Y es en eso, creo que la escuela como institución tiene una deuda muy importante en la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en desarrollar la capacidad de ser autónomo, la capacidad de aprender a aprender, de tomar decisiones, de planificar, organizar, seleccionar, gestionar, organizar sus tiempos. Muchas de las cosas que los estudiantes hacen hoy por fuera de la escuela son cosas que saben hacer, o sea, que tienen capacidades desarrolladas y que muchas de esas capacidades están poco o nada aprovechadas al interior de la escuela. Como segunda cuestión voy a tomar dos preguntas que son las que ha disparado esta idea de que no se los va a evaluar o no se los va a calificar, pero la pregunta es cómo sabemos que están aprendiendo, cómo sabemos qué están aprendiendo. Y queremos que saber cómo están aprendiendo, no solamente lo queremos saber nosotros, los adultos, profesores, autoridades, sino también queremos que cada estudiante sepa qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Y también una pregunta que yo voy a hacer, porque si yo quiero evaluar, antes de evaluar me tengo que preguntar qué tareas les propuse hacer, que son las tareas, las actividades que voy a, de alguna manera, levantar como evidencias de aprendizaje. Y entonces la pregunta inicial que me hago es, cuando les propongo, cuando les voy a enseñar algo, esta pregunta me la hacía también en el presencial, por supuesto, pero ahora, como decía Néstor, no los tenemos al lado, los tenemos lejos, los tenemos cada uno en una casa distinta, con cada casa, uno diría, un mundo distinto. Los tenemos a través de pantallas, en el mejor de los casos. Tenemos muchísimos lugares de la Argentina sin conectividad, con mucha dificultad de seguir, de continuar el aprendizaje. Entonces, con más fuerza cobra hoy la pregunta: ¿qué quiero que comprendan? ¿Qué quiero que sean capaces de hacer y de pensar para poder ofrecer propuestas de enseñanza, tareas, actividades que después voy a tomar como evidencia? Entonces, frente a eso, lo primero que quiero compartir es cómo nos damos cuenta si están aprendiendo o no. Y mirando hoy un poquito para atrás, uno podría ya decir que, bueno, que lo que pasó las primeras semanas, que llenamos a los estudiantes de tareas casi cubriendo el agujero de la falta de la escuela,
y tareas que si uno las revisa hoy, muchas de ellas sin mucho sentido, tareas sueltas, actividades sueltas, que el estudiante no entiende para qué y por qué se proponen esas tareas. Entonces, volver a recuperar el sentido de las propuestas de enseñanza, el sentido de una clase que sea una experiencia para el estudiante, como en muchos casos la tenía en el presencial, ¿no? Pero ahora se complejiza porque no los tenemos con nosotros. La definición que ya de hace varios años trabajamos con mi equipo y con mucha gente sobre evaluación, la definimos como una oportunidad a la evaluación para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, reconozca sus fortalezas y debilidades, además de la función de certificar. Y esta es una visión de la evaluación que lo que intenta es hacer visible lo que el estudiante sabe y puede y es capaz, en lugar de la visión tradicional que busca permanentemente lo que no se sabe. Y es una evaluación formativa que tiene que tener la capacidad de empoderar a los estudiantes para aprender a autorregular sus procesos de aprendizaje. Cómo yo me reconozco como estudiante, qué reconozco que estoy haciendo bien, qué debería volver a revisar, sin esperar que venga el docente y me diga tenés que volver a leer el texto otra vez, sino que yo pueda mirar mi propio texto, que lo pueda mirar un par mío. Bueno, de eso se trata esta capacidad de autorregulación y que la función de la evaluación formativa fundamentalmente es esa, porque tiene que ver con mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y eso se vincula con el otro concepto que quiero compartir con ustedes en relación al aprender a aprender, que es el desarrollo de estas habilidades metacognitivas. Yo les compartí acá, seguramente lo conocen porque circula por internet, pero como ejemplo, lo que se conoce como la escalera de metacognición, la escalera del aprender a aprender, que fíjense que tiene 4 escalones con 5 preguntas, ¿no? Que tienen que ver con esta idea que les decía recién, de cómo construimos un estudiante autorregulado. El primer escalón dice qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me resultó fácil, difícil, novedoso, lo que quieran preguntar, para qué me sirvió, para qué me sirve y cómo lo puedo mejorar. Esto es hacer visible mi proceso de aprendizaje, desocultar muchas de las cosas que las hacemos, pero cuando le preguntamos al estudiante si sabe por qué logró lo que logró, te dice, no sé, tuve suerte, me salió bien, no tiene la menor idea de que él, con lo que hizo, con lo que pensó, con lo que ensayó, con lo que se preguntó, produjo lo que produjo. Y la última cuestión tiene que ver con el tipo de propuestas que nosotros les hacemos, obviamente en la enseñanza, pero también como ahora no estamos tomando prueba, no estamos en situación de esas, pero sí necesitamos información acerca de cómo está aprendiendo, recuperar el concepto de a qué llamamos una evaluación auténtica, ¿no? Y como la definición propia de la evaluación auténtica, que el estudiante muestre un desempeño significativo en situaciones y escenarios que permitan saber si comprendió, si pudo solucionar, si pudo establecer relaciones, un poco vinculado a la idea de, bueno, no copiar textos de un libro, no buscar respuestas para encontrarla en el texto, sino cuánto de lo que enseñamos hoy lo podríamos vincular a la idea de una enseñanza situada, una enseñanza auténtica, con tantos temas emergentes que están sucediendo y que obviamente nos obligan a hacer un recorte de contenido, porque no vamos a poder enseñar lo que teníamos planeado, y ese recorte de contenidos que lo venimos discutiendo otra vez antes de la pandemia, menos cantidad, más profundo, bueno, cobra mucho más sentido hoy, porque la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de enseñar determinados contenidos en el contexto y en la situación en la que estamos atravesando hoy? Entonces,
voy a mostrar algunas cuestiones vinculadas a cómo buscar evidencias de aprendizaje. Y acá quisiera articular, y esto otra vez tiene que ver con las propuestas de enseñanza. Buscar evidencias de aprendizaje no es elegir al azar la tarea 1 y la tarea 3 que les propuse esta semana a mis estudiantes, sino buscar tareas que sean evidencia de los objetivos que yo me planteé. Si hay un objetivo que yo me planteo, que los estudiantes establezcan relaciones entre dos fenómenos o entre dos conceptos, ese objetivo de aprendizaje me debería llevar a mí a hacer una propuesta, por supuesto de enseñanza, y ofrecer una tarea donde los estudiantes evidencian su capacidad de establecer relaciones. Y obviamente esas evidencias van a tener distintos niveles de calidad. Para ello necesitamos criterios públicos, compartidos, en lo posible, consensuados con los docentes. Pensamos, por ejemplo, en la escuela secundaria, que los estudiantes y las estudiantes tienen por ahí 12 o 13 materias. Uno no puede imaginar que cada docente le mande 3 o 4 criterios distintos, porque es imposible que solo en su casa un estudiante administre, ¿no?, y organice alrededor de 3 criterios o 2 criterios por materia diferentes. Entonces es momento de consensuar algunos criterios, y si sigo con el ejemplo de capacidad de establecer relaciones, bueno, ¿cuántas materias podrían adherirse a este criterio? Y entonces las tareas podrían tener que ver con la capacidad de establecer relaciones, y si además puedo decidir, como hay hermosos ejemplos donde toman un tema y ese tema se trabaja toda la semana, el mismo tema, y cada disciplina aporta contenidos de su propia disciplina para ese mismo problema o pregunta que se está trabajando. Y obviamente tengo que articular también todo esto que digo con estudiante, qué estudiante y en qué contexto. Pedir como evidencia que grabe un video en una casa donde no hay conectividad, bueno, no es posible, y entonces no se trata de pedirlo y que ver cómo hace el estudiante para encontrar eso y después de tener que decir que en realidad no lo puede hacer. No existen evidencias únicas de aprendizaje, no hay instrumentos únicos para resolverlas, para recogerlas. Por hoy nosotros tenemos, podemos tener evidencias de conversaciones con los alumnos a través de todos los medios posibles. No hay uno mejor que otro, donde hay WhatsApp, donde hay chat, donde hay plataforma, donde hay teléfono. Digo, tenemos que multiplicar. No todos están en esta situación de estar conectados con todo tipo de dispositivos tecnológicos. Entonces, no hay nada que reemplace la conversación. Así como Néstor al principio decía, yo quise ser docente no para esta situación, para estar al lado de, bueno, no podemos estar al lado, pero podemos conversar. Un audio de 1 minuto que le dedico a un estudiante o a un grupo de estudiantes tiene un valor hoy enorme para mí como docente y obviamente para los estudiantes. Tengo evidencias con producciones, o sea, producciones escritas, producciones en fotografías, imágenes, ¿no?, que los estudiantes en muchos casos están mandando tarea con una foto que sacan en su celular y a través de WhatsApp, y posibilidades de observación cuando estoy en un Zoom pequeño o en cualquier posibilidad de ver lo que un estudiante está haciendo, o me manda un video contándome, por ejemplo, cómo él explica algo vinculado a la inteligencia artificial y yo puedo observar cómo lo está haciendo. Voy a avanzar un poquito. La tercera es enseñar a autoevaluarse, y eso significa primero explicar el sentido de la autoevaluación, para qué, por qué, los beneficios que tiene, y voy a pasar rápido. Sé que después ustedes van a tener acceso a este material,
pero tengo muchos ejemplos de cuestionarios de autoevaluación para saber cómo el estudiante está haciendo sus tareas, si entiende lo que tiene que hacer, si tiene los materiales, si tiene claro el propósito del trabajo. Y fíjense que siempre hay sí o no, hay evidencias y hay lugar para comentarios. Acá tienen otra, que aprendí, cómo me di cuenta que lo aprendí y si puedo explicárselo a un compañero. Esto lo estamos usando con escuelas en Tucumán, con las escuelas más vulnerables de la provincia de Tucumán, y está funcionando. Los chicos están respondiendo a este tipo de propuestas. Bueno, frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me despertó curiosidad. Otra vez muchas preguntas de autoevaluación. Lo último es el tema de la retroalimentación. Nosotros venimos de un modelo de retroalimentación más de transmisión de información y queremos pasar a un modelo más de diálogo. Nos apoyamos en estos dos conceptos de Vygotsky, de Brunner, sobre andamiaje y zona de desarrollo próximo para entender el sentido de la retroalimentación. Digo, no me voy a detener en esto, pero simplemente mostrarles. Y en función de la retroalimentación, estas son las 5 estrategias que más se están usando en el campo de la retroalimentación. Ofrecer preguntas, describir el trabajo del colega, del par o del estudiante, valorar avances y logros, ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. De cada uno ustedes van a ver que hay un ejemplo, ¿no? Me contás cómo lo pensaste, es una pregunta. Describir cómo el estudiante hizo el trabajo a modo de espejo, ¿no? Es un buen modo de iniciar una retroalimentación. Valorar avances y logros, ofrecer sugerencias, ofrecer andamiaje. Y el andamiaje tiene más que ver con ofrecer yo, por ejemplo, contarles yo cómo estoy pensando, contarles cómo lo estoy haciendo, contarles un ejemplo de cómo lo resuelvo, ¿no? Esta idea de modelar. También nos parece muy importante en esto de generar y desarrollar capacidad de autonomía, usar esta pregunta, preguntarle al estudiante sobre qué aspectos o partes de mi trabajo me gustaría recibir retroalimentación, que nos diga él sobre qué de su producción le gustaría recibir retroalimentación. Las rúbricas, no me voy a detener porque con muchos de ustedes yo ya he compartido, pero las buenas rúbricas para quienes las usan deberían seguir usándolas, intensificar su uso, porque eso es como un mapa de ruta para quien además está solo en su casa. Y acá hay un ejemplo que es lo último que voy a decir de rúbricas, que es trabajar con lo que se llama hoy rúbrica de un punto, que es que el estudiante elija de aquí en qué nivel de calidad él encuentra que está, y ese cuadradito, supónganse que acá sería el habilidoso, se vuelve a copiar acá. El estudiante lo que tiene que hacer es buscar una evidencia de ese nivel donde él dice que está, y de este lado siempre hay lugar para una sugerencia de los docentes. Y lo último que quiero compartir con ustedes es comunicar a las familias. Tenemos papás que no son docentes y que están ejerciendo el rol de docente. Tenemos papás que no entienden por qué y para qué tienen que hacer las cosas. Tenemos papás soplándole a los chicos de primaria las respuestas. Una cantidad de situaciones que tienen que ver también con la falta de información, de orientación. Voy a cerrar, porque quiero de verdad dar lugar a las preguntas, con una ilustración maravillosa de Pablo Bernasconi, que tiene ilustraciones divinas, en un texto que se llama Retratos, y elegí una que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y estamos navegando un poquito en el océano, con lo cual compartir buenas prácticas, compartir ideas, compartir ejemplos, compartir estos espacios, habla de que vamos a achicar un poquito este océano.